Nunca pensé que el día más silencioso de mi vida sería aquel en el que mi propio hijo me dejó en la puerta de un asilo. Ni siquiera hubo lágrimas en sus ojos, solo un apretón de labios, una mirada esquiva y un papá. Es lo mejor para ti, que sonó como sentencia. El aire olía a desinfectante y a soledad, ese olor frío que tienen los pasillos donde nadie entra por voluntad propia. Me senté en una silla de madera con el corazón hecho astillas y lo vi alejarse sin girar la cabeza. En ese momento sentí que el mundo me retiraba la última silla en la que podía apoyarme, que la vida, después de tantos años de lucha, de trabajo y de amor dado, me devolvía con intereses. La factura de la vejez, la soledad más pura y cortante. Te confieso que ese día, al quedarme solo, pensé que quizás era mejor apagarme despacio que seguir cargando con una existencia vacía. Pero aquí estoy hablándote a ti, porque descubrí que hasta en el abandono más cruel hay un rincón de esperanza. Y si estás escuchando mi historia, déjame pedirte algo. Acompáñame. Suscríbete a este rincón donde comparto mis memorias, porque quizás mis palabras sean también las tuyas, y tal vez podamos sostenernos juntos, aunque sea con la fuerza de un recuerdo. Cuando me dejaron en aquella habitación blanca, con una cama demasiado dura y una ventana que daba a un jardín desolado, lo primero que pensé fue en mi casa. Sí, mi casa, esa que levanté con mis manos y con mis horas de trabajo extra, la que soñaba dejarle a mi hijo como herencia, como símbolo de mi esfuerzo y de que no todo en mi vida había sido en vano. Recuerdo el olor de las vigas recién cortadas cuando la construimos, la primera vez que pinté las paredes con brocha gorda y manos manchadas de cal. Recuerdo a su madre riéndose mientras colgaba las cortinas que ella misma cosió, de flores pequeñas y alegres. Y a mi hijo corriendo por el pasillo con un avión de madera que yo mismo le fabriqué. Cada ladrillo tenía historia, cada esquina guardaba una carcajada, una discusión, un llanto o una reconciliación. Y ahora todo se reducía a 4 paredes ajenas que olían a cloro, a pasillos con pasos lentos de ancianos desconocidos y a voces impersonales que decían: «Don Manuel, es hora de su medicina». Me acosté esa primera noche, mirando el techo, escuchando el zumbido del fluorescente que parpadeaba, y comprendí que el abandono no se siente en el momento del adiós, sino en la noche silenciosa, donde ya no tienes a quien desearle las buenas noches. Esa soledad me pesó como una manta mojada. No quise llorar, pero las lágrimas me ganaron y se deslizaron sin permiso. Y mientras lloraba, me vinieron recuerdos. De joven trabajaba en la fábrica desde la madrugada. El humo del metal me calaba en la ropa, pero siempre volvía con un pan bajo el brazo y una sonrisa para mi hijo. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo? Que muchas veces me privaba de comer bien para que él tuviera siempre lo mejor en su plato. Recuerdo las navidades en que apenas teníamos dinero, pero yo buscaba la manera de sorprenderlo en un cochecito de hojalata, un balón de cuero que conseguí de segunda mano, un libro con dibujos que le hice a mano, porque no podía comprarle uno. Y hoy me pregunto, ¿se acuerda de todo eso? ¿O lo olvidó en cuanto la vida le fue más cómoda que la mía? Esa pregunta me quemaba por dentro mientras escuchaba a otros ancianos toser en la habitación de al lado. Entonces me hice una promesa. No iba a quedarme aquí esperando la muerte, no después de todo lo que di, no después de la casa que construí con los años de mi vida. Y fue en ese instante cuando entre lágrimas decidí lo impensable: vender la casa. Esa casa que debía ser su herencia, su futuro asegurado, porque si él me veía como una carga, entonces que cargara también con la consecuencia de haber renunciado a mí. No iba a dejarle el consuelo de un techo sin la memoria de mi dignidad. Prefería quemar mi último recuerdo de sacrificio antes que permitir que mi hijo se enriqueciera de mi olvido. Y aunque ese pensamiento me desgarraba, también me dio fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener control de mi destino. La decisión de vender la casa no nació de un arranque de rabia,
como quizá muchos podrían pensar, sino del dolor de comprender que aquello que yo había llamado hogar ya no significaba nada para mi hijo. Me quedé noches enteras en la cama del asilo, mirando el techo, repasando cada rincón de esa casa en mi memoria, como quien acaricia un cuerpo querido antes de despedirse para siempre. Recordé el portón que chirriaba pero que nunca quise engrasar, porque me gustaba escucharlo abrirse y anunciar que alguien entraba. Recordé el limonero del patio trasero al que mi mujer le hablaba como si fuera un hijo más y que cada verano nos regalaba. Frutos tan ácidos que hacían fruncir el ceño, pero que ella convertía en limonada dulce con azúcar morena. Recordé también los domingos en que se llenaba de voces porque yo invitaba a mis hermanos, a mis primos, a cualquiera que quisiera sentarse a la mesa y comer guiso caliente. Aunque hubiera que estirar la olla con más agua, la casa estaba viva, hasta que un día dejó de estarlo. Me dolió entender que, para mi hijo, esas paredes no eran recuerdos, sino ladrillos con precio. Y si para él era solo herencia, para mí era un testamento vivo de todo lo que había amado. Así que un día pedí permiso para salir del asilo. Caminé hasta la notaría con pasos lentos, el bastón golpeando el suelo como si marcara la despedida de cada recuerdo. Nadie me preguntó por qué un anciano iba solo a vender su casa. Nadie me miró a los ojos con esa ternura que pide explicación. Firmé papeles con la mano temblorosa, y cada trazo de mi firma era como un corte en mi piel. Al terminar, me quedé un rato con el bolígrafo en la mano, pensando en que lo único que me quedaba era mi nombre, y que ese también lo había entregado en cada documento. El notario me habló de cuentas, de transferencias, de trámites, pero yo no lo escuchaba. Lo único que resonaba en mi cabeza era la voz de mi esposa, aquella que me decía siempre en la casa no son los ladrillos, viejo, la casa somos nosotros. Y comprendí que ella tenía razón. A los muros podían desaparecer, pero lo que habíamos vivido allí estaba dentro de mí, y mientras yo respirara, nadie podría quitármelo. Salí de aquella oficina con un fajo de papeles que certificaban que ya no era dueño de nada, y al mismo tiempo, con una extraña sensación de alivio. No porque hubiera perdido, sino porque había elegido. Me habían arrebatado muchas cosas con los años a la juventud. A mi mujer, la fuerza en las manos, hasta la compañía de mi propio hijo. Paró esta vez. Yo decidí que entregar, y esa diferencia me devolvió un poco de dignidad. Esa noche, de regreso en el asilo, me senté en la cama mirando por la ventana. El viento movía las ramas del jardín, y pensé que, al fin y al cabo, no estaba solo. Tenía recuerdos que nadie podía hipotecar. Tenía la certeza de haber amado y de haber luchado. Sí, me quedaba mucho por llorar, pero también me quedaba algo que no me podían quitar: la libertad de no deberle nada a nadie. Y con ese pensamiento, dormí por primera vez sin sentirme un despojo. No pasó mucho tiempo antes de que mi hijo se enterara de lo que había hecho. Lo supe porque un día apareció en el asilo, de improviso, con el ceño fruncido y la voz quebrada, no de dolor sino de enojo. «¿Cómo pudiste vender la casa, papá?», me dijo, como si le hubiera arrancado un derecho divino. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que de niño buscaban refugio en mí cuando tenía miedo, y vi en ellos algo que jamás imaginé: codicia, disfrazada de reproche. Guardé silencio unos segundos, porque quería elegir bien mis palabras, pero él no me dio tiempo. Siguió hablando de herencias injusticias, de que había trabajado tanto como yo para merecer ese techo. Quise decirle que no era cierto, que esa casa no se había construido con sus manos, sino con las mías, con las de su madre, con mis desvelos, con mis huesos cansados, con mi piel agrietada por años de cargar sacos de cemento y horas de frío en la fábrica, pero me contuve. Lo único que le dije fue: «Anijo, la casa era mía, y preferí venderla antes de dejarla vacía de amor». No entendió, no quiso entender. Me dio la espalda, golpeó la puerta al salir, y desde entonces no volvió a visitarme. Al principio, ese vacío me partió en dos.
No te lo niego. Me dolió más que el abandono inicial, porque vender la casa no fue solo un acto de desprendimiento, también fue una manera de tenderle un espejo, demostrarle que los recuerdos no tienen precio, y que lo que él valoraba no era lo que realmente importaba. Pero al irse sin escucharme, comprendí que el espejo se le había hecho pedazos antes de mirarlo. Esa noche, mientras los demás ancianos dormían, yo me quedé despierto. Cerré los ojos y volví a los años en que lo llevaba al colegio de la mano, cuando se me colgaba del cuello y me decía: «Papá, tú eres mi héroe. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué curva del camino se perdió para convertirse en este hombre que mide el cariño en propiedades?» No tengo respuesta, y quizás ya no me toca buscarla. Lo único que sé es que cada vez que me aferro a esos recuerdos, siento que el tiempo no me ha robado del todo lo que fui. A veces pienso que la vejez es como vivir en una casa abandonada. Las paredes crujen, el viento entra por las rendijas, la pintura se cae, pero en algún rincón todavía hay un retrato que recuerda lo que un día fue calor de hogar. Esa es mi alma, ahora con grietas, con silencios, pero con un rincón intacto donde guardo a mi esposa riéndose, a mi hijo corriendo descalzo, a mí mismo joven y fuerte levantando muros que parecían eternos. Y aunque él ya no quiera visitarme, yo sigo visitándolo cada noche en mis recuerdos. Puede sonar triste, y lo es, pero también es mi manera de no morir del todo. Porque mientras la memoria me acompañe, aún tengo compañía. Los días en el asilo comenzaron a arrastrarse como esas hojas secas que el viento mueve sin rumbo, chocando contra paredes y volviendo siempre al mismo rincón. Al principio me costó aceptar la rutina en despertarnos a la misma hora, con el sonido metálico del carrito de medicinas rodando por el pasillo. Desayunar una papilla tibia que nunca sabe a nada. Escuchar a las enfermeras repetir los mismos buenos días, algunos sinceros, otros pronunciados como un trámite. Pero poco a poco entendí que aquí la vida se mide en esos pequeños gestos que afuera nadie nota. Por ejemplo, la señora Carmen, que todas las mañanas tararea un bolero mientras acomoda su chal, aunque ya no recuerda quién lo compuso ni a quién se lo cantaba. O don Ernesto, que se empeña en regar una maceta de tierra seca sin planta alguna. Pork Dice Q. La esperanza también se riega. Al principio los miraba con compasión, después con ternura y finalmente con una especie de hermandad, porque todos aquí compartimos la misma herida, la soledad. Algunos fueron traídos por hijos que ya no volvieron, otros porque no tenían a nadie desde el principio, y unos pocos porque la vida los quebró demasiado pronto. Cada uno lleva en los ojos una historia que ya nadie pregunta, y sin embargo, cuando nos miramos, parece que nos hablamos sin palabras. Yo también sé lo que es perderlo todo. Aprendí que el silencio de una casa vacía se parece mucho al de este lugar. Salvo por un detalle, aquí el silencio a veces se quiebra con un gesto inesperado. Una tarde, mientras yo contemplaba la lluvia tras la ventana, una enfermera joven, de esas que aún creen que este trabajo es más que un sueldo, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Don Manuel hoy huele a tierra mojada. ¿Le recuerda algo?». Cerré los ojos y volví a ver a mi mujer plantando margaritas en el jardín, con el vestido arremangado y las uñas llenas de tierra. El olor era el mismo, idéntico, como si el tiempo se hubiera doblado para regalarme un instante perdido. Le sonreí a la enfermera y le respondí: «Me recuerda a lo que fui feliz». Ella se quedó en silencio, con una lágrima contenida, y comprendí que a veces la juventud necesita escuchar que la felicidad sí existió alguna vez. Desde entonces, cada lluvia es para mí un reencuentro, y en esos momentos me digo que, aunque mi hijo me haya olvidado, todavía quedan personas que saben mirar más allá de mis arrugas. La vida aquí es así, en un vaivén entre el dolor del abandono y la ternura inesperada de un gesto. Hay días en los que el peso del silencio me asfixia. Entonces tomo una fotografía vieja que guardo en la mesita G
Es mi hijo con apenas 6 años, sosteniendo un avión de madera. La foto ya está amarillenta, doblada en las esquinas, pero todavía conserva esa sonrisa de niño que me salvaba de cualquier cansancio. Lo miro largo rato y me pregunto si algún día recordará que, antes de ser su carga, fui su héroe. A veces pienso que mi hijo no me dejó en el asilo por falta de amor, sino porque el mundo moderno lo volvió ciego, demasiado ocupado en ganar dinero, en correr tras metas que nunca llenan. Y en esa carrera se olvidó de mí. No lo justifico, pero trato de entenderlo, porque si no lo entiendo, el dolor me mata. Aquí, entre paredes blancas y voces cansadas, aprendí otra lección. No siempre podemos elegir cómo nos aman, pero sí podemos decidir cómo recordamos. Y yo he decidido recordar la risa de mi hijo cuando era niño, no la frialdad del hombre que me dejó en esta cama, porque si me aferro solo al último gesto, muero de tristeza. Pero si abrazo los recuerdos dulces, todavía siento calor en el pecho. Así sobrevivo aquí, donde cada día se parece al anterior, pero cada recuerdo puede cambiar la temperatura de mi alma. Con el tiempo descubrí que la vida en el asilo, aunque monótona, escondía secretos que solo se revelan cuando uno se detiene a mirar. Al principio yo no quería hablar con nadie. Me encerraba en mí mismo como un perro herido que lame sus propias cicatrices. Pero una tarde, mientras caminaba lento por el pasillo, escuché a la señora Carmen toser fuerte. Me acerqué sin pensarlo y le ofrecí el vaso de agua que yo mismo llevaba en la mano. Ella me miró con unos ojos agradecidos, temblorosos, y me dijo: «A usted me recuerda a mi hermano». Esa frase, tan sencilla, me abrió una puerta. Entendí que en este lugar todos estábamos buscando espejos. Alguien que nos devolviera un pedazo de lo que fuimos. Desde ese día, empecé a prestar más atención. Descubrí que don Ernesto se levantaba a la misma hora que yo, y que siempre saludaba al sol levantando la mano, como quien saluda a un viejo amigo. Le pregunté un día por qué lo hacía, y me respondió: «Porque no sé si mañana lo volveré a ver». Su respuesta me golpeó, y a la vez me enseñó algo en cada amanecer. Es un regalo, incluso en medio de la soledad. Así que empecé a imitarlo en silencio, levantando la mano hacia la ventana, como quien agradece seguir respirando. Y poco a poco, ese gesto se convirtió en un ritual que me devolvía fuerza. Pero no te voy a mentir, había días en que el recuerdo de mi hijo volvía a aplastarme, especialmente cuando veía a otros ancianos recibiendo visitas. Algunos hijos venían apurados, dejando apenas un saludo, otros traían flores, y otros simplemente un abrazo rápido. Yo me quedaba sentado, fingiendo que miraba la televisión, mientras en el fondo esperaba un milagro, que mi hijo apareciera con esa sonrisa que un día me salvó de la fatiga. Y sin embargo, comencé a descubrir algo que jamás había sospechado. La compañía no siempre viene de quien uno espera. La enfermera joven, la de los ojos claros que un día me habló de la lluvia, empezó a detenerse más en mi mesa. Me preguntaba cómo estaba. Me ayudaba a leer el periódico cuando la letra se me hacía pequeña. Y un día incluso me trajo un café de verdad caliente, fuerte, con ese aroma que me devolvió a las mañanas con mi esposa. Al probarlo, sentí que estaba vivo otra vez, como si los recuerdos se mezclaran con el presente. Entonces entendí que el cariño no siempre tiene que venir de la sangre, que a veces la vida te regala afectos inesperados que valen tanto como los heredados. En ese descubrimiento encontré un respiro. Empecé a escuchar más a mis compañeros, a contar mis propias historias. Les hablé de la fábrica, de mi casa, de cómo mi mujer bailaba conmigo en la cocina mientras la sopa hervía. Algunos reían, otros lloraban. Y yo, en medio de esas reacciones, sentía que mi voz todavía servía para algo. Ser escuchado a esta edad es un milagro, créeme, porque el silencio del olvido pesa más que cualquier enfermedad. Y así, de a poco,
me fui levantando de mi tristeza. No es que me olvidara de lo que mi hijo me había hecho. Eso nunca se borra, pero comprendí que no podía vivir solo con esa herida abierta. Tenía que buscar parches, aunque fueran pequeños, para no desangrarme de dolor. Y esos parches llegaron en forma de sonrisas, de manos temblorosas que me buscaban para hablar, de rutinas que se volvieron compañía. Descubrí que en el asilo también se puede sembrar vida, aunque las paredes digan lo contrario, porque mientras tengamos recuerdos y alguien que los escuche, aún no estamos muertos. Con el paso de los meses, me di cuenta de algo que nunca habría imaginado. Anjo, que había llegado al asilo con el alma rota. Empecé a ser la voz a la que otros venían a buscar en los momentos de silencio pesado. Una tarde mientras jugábamos, dominó en una mesa coja del salón común. La señora Carmen me confesó en voz baja que por las noches lloraba porque su hija, aunque vivía en la misma ciudad, hacía más de un año que no la visitaba. Su voz era un susurro tembloroso, como si avergonzara confesar su abandono, y yo solo atiné a tomarle la mano y decirle en llore tranquila: Carmen, que llorar también es rezar. Ella sonrió entre lágrimas, como quien escucha una absolución. Ese día comprendí que no era el único que cargaba con un hijo ausente, que la soledad no era un castigo exclusivo mío, sino un eco repetido en muchas vidas viejas. Y ese eco, en lugar de hundirme, me impulsó a hablar más, a contarles mis historias, como si fueran antídotos contra el olvido. Me descubrí relatando la primera vez que llevé a mi hijo al río, cuando tenía apenas 5 años, y cómo nos caímos juntos al agua empapados y risa. Los demás ancianos se reían conmigo. Algunos compartían anécdotas similares, y en esos instantes, el salón se llenaba de una energía que hacía olvidar los muros blancos y los relojes lentos. Un día incluso don Ernesto, el del saludo al sol, me dijo al Manuel: cuando usted habla, uno siente que todavía vale la pena recordar. Y esas palabras me atravesaron como una medicina inesperada. Yo, que me había sentido un despojo, ahora me convertía en refugio. Pero no creas que todo era fácil. Había noches en que mi hijo regresaba a mi mente con más fuerza que nunca, especialmente cuando veía a los más jóvenes del personal recibir llamadas en sus teléfonos, sonreír al escuchar un te quiero del otro lado. En esos momentos el dolor me arrancaba un suspiro tan profundo que parecía que el aire se iba para siempre. Sin embargo, descubrí que podía transformar esa herida en un puente. Empecé a escribir pequeñas notas en papeles reciclados que conseguía del periódico viejo, frases que me recordaban que todavía estaba vivo. No soy un desecho, soy memoria. Escribí un día, otro han, el amor no se hereda, se construye cada día. Al principio eran para mí, pero luego algunos compañeros comenzaron a pedírmelas. Carmen las guardaba en su mesita de noche, Ernesto las doblaba y las llevaba en el bolsillo de su pijama. Me di cuenta de que, sin querer, me había convertido en un pedacito de esperanza para otros que también habían sido dejados atrás. Y en esa misión encontré algo que ni mi hijo, ni la pérdida de mi casa, ni la edad podían arrebatarme en un sentido. Porque aunque el mundo allá afuera no nos escuchara, aquí dentro mi voz servía para calmar corazones. Y créeme, cuando uno es viejo, no hay mayor regalo que sentirse útil otra vez. Cada noche, antes de dormir, agradecía por ese descubrimiento. Sí, me habían arrebatado mucho, pero aún podía dar, y dar me hacía sentir menos solo. Quizás eso era lo que mi esposa quería decir cuando me repetía: en vida, Manuel, nunca dejes de compartir, porque cuando uno se guarda todo sica por dentro. Ahora lo entiendo, mientras comparta mis recuerdos, no moriré del todo. Con el tiempo, empecé a notar que cada tarde, casi sin proponérnoslo, algunos ancianos se reunían a mi alrededor en el salón común. Era como si las sillas se movieran solas, como si cada uno necesitara escuchar una voz que hablara de algo distinto al horario de medicinas o a la dieta insípida. Yo me resistía,
a llamarlo charlas, pero lo cierto es que se convirtió en un ritual. Después de la merienda, cuando el sol caía y el pasillo se llenaba de esa luz dorada que parece despedida, alguien me decía: don Manuel, ¿y hoy qué nos cuenta? Y entonces yo hablaba. No era un discurso preparado, simplemente dejaba salir recuerdos como quien abre un baúl y deja escapar el olor a ropa guardada. Les contaba de mi juventud, de cómo conocí a mi esposa en una fiesta del pueblo, cuando yo apenas tenía un traje barato y una timidez que se me caía de los bolsillos. Recordaba cómo ella me sonrió al ofrecerme un vaso de limonada y cómo ese gesto, tan simple, cambió mi vida entera. Algunos ancianos suspiraban, otros sonreían, y yo podía ver en sus ojos que mis recuerdos les devolvían pedazos de lo suyo. Era como si mis palabras fueran llaves que abrían puertas olvidadas. La señora Carmen, por ejemplo, un día me interrumpió para contar que su primer beso había sido en un cine de barrio, mientras pasaban una película en blanco y negro. Su voz temblaba, pero en ese temblor había vida, y entonces todos reímos juntos, porque alguien preguntó si en aquel beso no se había perdido también un pedazo de palomita. Ese tipo de cosas insignificantes para el mundo afuera, aquí dentro eran milagros, porque cada risa era un respiro contra la soledad. Poco a poco comprendí que la verdadera herencia que podía dejar ya no estaba en la casa que vendí ni en el dinero que nunca me sobrará, sino en estas historias que mantienen vivos a quienes ya no tienen nada más. Y no creas que era un acto de caridad de mi parte, Anon. Ellos también me salvaban a mí. Cada vez que alguien me pedía que siguiera hablando, yo sentía que todavía importaba, que mi voz tenía peso, que mi vida no se había apagado del todo, y eso me llenaba de una fuerza inesperada. Una noche, don Ernesto se me acercó con un papel arrugado. Había copiado una de mis frases: no soy un desecho, soy memoria. Me dijo que la había pegado en la pared junto a su cama y que cada vez que la leía se le quitaban las ganas de morirse. Esa confesión me atravesó como un rayo de dignidad. Yo, un viejo dejado por su hijo, era capaz de sostener a otro viejo que también había sido dejado. Y entonces lo entendían, aunque nos habían abandonado, no estábamos solos. Podíamos ser familia unos de otros. Esa idea me dio paz y a la vez me llenó de una esperanza nueva. Me dijeron: quizás esta sea mi misión ahora, ser voz para quienes ya no tienen palabras. Y con esa convicción, cada día me levantaba con menos peso en los hombros. No era la vida que soñé, no era la vejez que imaginé, pero era la vida que tenía, y todavía podía hacerla valiosa, porque si el amor de mi hijo ya no me pertenecía, aún me quedaba la ternura compartida con aquellos que, como yo, esperaban no ser olvidados antes de morir. Con los Tayas, nuestras reuniones improvisadas se convirtieron en algo parecido a un ritual secreto, un pacto silencioso contra el olvido. A veces éramos 5, a veces 7, otras veces solo 2, pero siempre había alguien que me pedía: don Manuel, cuéntenos una de esas historias suyas, y yo lo hacía. Contaba de cuando mi esposa y yo nos escondíamos de la lluvia, bajo el mismo paraguas agujereado, riéndonos como niños, porque el agua nos empapaba igual, de cómo mi hijo, de pequeño, se quedaba dormido sobre mi pecho después de un largo día de juegos, con esa respiración tibia que me hacía sentir el hombre más rico del mundo, o de las noches en que, sin dinero, improvisábamos serenatas con latas y palmas en la calle, y aún así la vida parecía más plena que ahora. Cada recuerdo era un hilo invisible que nos cosía a todos los presentes, y en esos instantes el asilo dejaba de ser un depósito de viejos y se transformaba en un salón de memorias vivas. Lo más curioso fue lo que empezó a pasar después. Otros ancianos que nunca hablaban comenzaron a abrir su corazón. Don Ernesto confesó que, de joven, se había enamorado de la hermana de su mejor amigo,
y que nunca se lo dijo por miedo. La señora Carmen reveló que aún dormía abrazada a un pañuelo que guardaba el perfume de su difunto marido, y yo escuchaba. Siempre escuchaba, porque había aprendido que a esta edad ser escuchado es más valioso que cualquier medicina. Empecé a notar algo: en cuanto más compartíamos, más nos devolvíamos la vida unos a otros. No se trataba de resolver nuestros dolores, sino de ponerles voz. Y entonces descubrí que en el asilo lo que realmente mata no es la enfermedad ni el cuerpo frágil, sino el silencio de no ser nombrado. Yo les daba palabras, ellos me daban compañía. Era un intercambio justo. Pero también había noches en las que, cuando me quedaba solo en mi habitación, la herida de mi hijo se abría de nuevo. Porque aunque yo había encontrado un sentido aquí dentro, no podía evitar pensar en él. ¿Dónde estaría? ¿Dormiría tranquilo, sabiendo que me había dejado aquí? ¿Habría notado siquiera que vendí la casa? Esa pregunta me rondaba como un fantasma, y aunque me repetía que debía quedarme con el recuerdo del niño que fui su héroe, el peso del hombre en que se convirtió volvía a golpearme. Una madrugada, mientras escuchaba la respiración ronca de los ancianos en las habitaciones cercanas, sentí algo distinto, un deseo de escribirle, no para reclamarle, no para reprocharle, sino para decirle lo que yo había aprendido aquí, que aunque él me había dejado, yo había encontrado otra familia, que aunque me había herido, yo no lo odiaba, que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y que en mis recuerdos aún era el niño que me abrazaba fuerte. No sé si alguna vez tendría el valor de enviar esa carta, pero en ese momento la idea me dio paz, porque entendí que el perdón, aunque no cambia al otro, puede aligerar el peso del propio corazón. Y esa madrugada, con la pluma en la mano y la luz tenue de la lámpara, escribí las primeras palabras de lo que sería mi despedida o mi regalo. No lo sean, querido hijo. Esa noche, cuando el silencio del asilo pesaba más que nunca, tomé la pluma con manos temblorosas y un pedazo de papel arrugado que me había guardado de la basura. La lámpara amarillenta sobre mi mesa iluminaba apenas, pero lo suficiente para empezar a escribir lo que llevaba meses tragándome. Y así, con el corazón en la garganta, puse la primera palabra: han querido hijo. Me quedé mirándola largo rato, porque ese querido me sabía a ironía, pero también a verdad, porque por más herido que estuviera, seguía queriéndolo y seguía en querido hijo. Sé que tal vez no leas estas líneas nunca, tal vez las rompas al recibirlas, o tal vez ni siquiera lleguen a tus manos, pero necesito escribirlas, porque guardármelas me está matando. El día que me dejaste en el asilo sentí que se me apagaba la vida. No fue la vejez la que me pesó, fue tu ausencia. Y créeme, hijo, no hay abandono más cruel que el que llega de la sangre propia. Las lágrimas empezaban a caer sobre el papel, dejando manchas que deformaban la tinta, pero seguí escribiendo. Antes hablé poco cuando eras niño. Es verdad, trabajaba mucho y a veces me perdía momentos importantes, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de luchar para darte lo mejor. ¿Recuerdas las navidades en que me esforzaba para que siempre tuvieras un regalo? ¿Recuerdas el avión de madera que te hice con mis manos? Tú sonreíste como si te hubiera regalado el mundo. Ese día pensé que había valido la pena cada desvelo, cada pan que me quité de la boca para ponértelo a ti en la mesa. Me detuve un momento porque el pecho me ardía. Respiré hondo y seguí. Vendí la casa, hijo. Esa casa que soñé dejarte como herencia. No lo hice por rencor. Lo hice porque comprendí que no podía seguir sosteniendo un recuerdo que ya no significaba nada para ti. La casa fue mi vida, mi amor, sacrificio. Y si para ti era solo ladrillo y herencia, preferí soltarla. No te dejé nada material, pero sí te dejo mi verdad que en este mundo no vale nada lo que no está sostenido por amor. Tú ya no me necesitas, y quizás yo tampoco necesito esperar nada de ti. Pero aún así, quiero que sepas que te sigo queriendo, aunque me duela. Te sigo recordando como aquel niño que se dormía en mi pecho,
como el muchacho que me llamaba héroe. Ese hijo, para mí, nunca murió. El hombre que me dejó en el asilo es otro no sei cuáyon is. Why no lo just go? Porque la vida cambia a todos. Pero dentro de mí sigo guardando al niño que fuiste. Porque si lo pierdo, me pierdo a mí también. La pluma se me cayó de las manos y me quedé un buen rato mirando el papel lleno de tachones, lágrimas y palabras entrecortadas. No sé si algún día tendré el valor de entregárselo. Tal vez se quede en mi mesita hasta que alguien lo encuentre cuando ya no esté. Pero escribirlo me alivió, como si hubiera sacado un nudo del alma que llevaba años apretándome la garganta. Esa madrugada dormí como no lo hacía desde hacía tiempo, con la sensación de haberle hablado, aunque fuera al vacío, aunque mis palabras nunca lleguen a sus ojos. Porque entendí que a veces perdonar es escribirle al silencio. No esperaba nada aquella mañana. Me levanté, como de costumbre, con el ruido metálico del carrito de medicinas resonando por el pasillo, y me senté frente a la ventana a mirar cómo la luz dorada acariciaba las hojas del jardín. Estaba solo, o al menos eso creía, cuando escuché una voz que me hizo girar la cabeza. Don Manuel era un tono familiar y a la vez inesperado, lleno de timidez y respeto, y cuando volví la vista vi a un joven de rostro cansado pero amable, con una carpeta en la mano y un gesto vacilante. «Soy Samuel, su nieto», dijo. Mi mudo, porque nunca había sabido que existiera un nieto. Mi hijo nunca mencionó que él había formado una familia. Nunca habló de nadie más que de sí mismo. Y sin embargo, allí estaba, parado frente a mí, con esa mirada que parecía buscar perdón antes de exigirlo. Me quedé callado, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, mientras él continuaba: «Papá, o abuelo, si prefiere, siempre escuché historias de usted. Mi madre me habló de su bondad, de lo que sacrificó, de cómo nos dejó la herencia que nunca fue solo material». Yo seguía en silencio, sin saber si llorar, reír o simplemente quedarme mirando. Entonces se acercó y se sentó a mi lado, sin invadir mi espacio, solo ofreciendo su compañía. Y en ese instante comprendí que la vida aún podía sorprenderme. Mi nieto, fruto de un hijo que me había dejado, estaba aquí para tenderme un puente, una oportunidad de volver a conectarme con la familia que creía perdida. Empezó a contarme cosas de su infancia, de cómo mi hijo siempre estaba ausente, ocupado, como si la sangre fuera menos importante que el dinero o la comodidad. Y mientras escuchaba, me sentía escuchado. Porque finalmente alguien entendía mi historia. Alguien que no me juzgaba por lo que pasó, sino que me abrazaba con su presencia silenciosa y su paciencia. Ese día, mientras tomábamos café en la sala del asilo, descubrí que la vida puede ser irónica. El abandono de un hijo se puede transformar en la llegada inesperada de un nieto que devuelve calor al alma. Y aunque no borraba el dolor del pasado, me ofrecía algo más poderoso, a la certeza de que todavía podía volver a ser querido, que todavía podía enseñar y aprender, que aún tenía lugar en la memoria viva de mi familia. Esa tarde, mientras el sol caía y la luz llenaba la habitación de tonos cálidos, sentí por primera vez en mucho tiempo que la soledad no era definitiva, que la esperanza, aunque tardía, todavía podía tocarme, y que mi corazón, aunque herido, todavía tenía fuerza para recibir amor. Y así, sentado junto a Samuel, comprendí que la vida puede ser cruel y hermosa al mismo tiempo, que el abandono duele, pero también enseña, y que a veces los milagros llegan cuando menos los esperas, en la forma de alguien que no reemplaza lo perdido, pero sí llena los huecos con ternura y compañía. Los días siguientes cambiaron la rutina del asilo de una manera que jamás habría imaginado. Samuel venía casi todos los días, no para llenar un vacío con palabras, sino para compartir tiempo. Caminábamos lentamente por el jardín, él con sus zapatos limpios y su corbata arrugada, yo con mi bastón, golpeando suavemente la tierra. Y hablábamos de cosas que no parecían importantes.
pero que lo eran todo han de flores que crecían a destiempo de cielos que se tiñen de naranja, al atardecer de cómo la música puede hacer llorar y reír al mismo tiempo. Con cada conversación sentía que algo dentro de mí se deshacía, a la amargura por mi hijo ausente empezaba a ceder, reemplazada por un afecto nuevo, delicado, que no exigía nada, solo compañía y escucha. Samuel no intentaba reemplazar nada ni nadie, solo estaba ahí, con paciencia y ternura, y eso bastaba para que yo volviera a sentirme vivo. A veces, después de caminar, nos sentábamos en la sala común y él escuchaba mis historias, mientras yo le contaba más detalles de mi vida, como conocía a su abuela, los juegos que su padre y yo inventábamos, los días de lluvia en los que nos refugiábamos en la cocina y contábamos cuentos hasta que caía la noche, y aunque mi hijo me había dejado, él no había nacido con rencor, sino con curiosidad y afecto. Cada gesto suyo me recordaba que la familia, aunque rota, puede reconstruirse en nuevas formas. A veces me preguntaba si mi hijo sabría que estaba aquí sentado frente a mí, escuchando y aprendiendo. A veces deseaba que lo supiera, y otras solo me concentraba en Samuel, en su risa fácil, en sus preguntas inocentes y profundas a la vez. Descubrí que tenía un rol nuevo, que podía enseñar sin exigir nada a cambio. Le enseñé a jugar ajedrez, a reconocer las flores del jardín Preparer Café, a escuchar historias con respeto. Cada día que pasaba junto a él, sentía como mi corazón se aligeraba de años de abandono, como la tristeza se convertía en ternura, como la vida, aunque tardía, todavía podía sorprenderme. Incluso los otros ancianos empezaron a notarlo. La señora Carmen decía que mi rostro parecía iluminarse cuando Samuel llegaba. Don Ernesto me imitaba levantando la mano al sol como señal de saludo. Y todos comenzaron a sonreír más, porque ver que alguien podía reconstruir un vínculo daba esperanza a todos. Fue entonces cuando entendí algo esencial en la vejez. No es solo desgaste, dolor o pérdida. La vejez también puede ser un terreno fértil donde se cultiva afecto, donde los lazos rotos encuentran nuevas formas, donde los recuerdos se convierten en semillas para nuevas memorias compartidas. Y mientras caminaba por el pasillo del asilo, con Samuel a mi lado y la brisa rozando nuestras caras, sentí que no estaba solo, que no estaba roto, que todavía podía dar y recibir amor. La tristeza seguía ahí, sí, como una sombra que nunca se va del todo, pero ya no era la dueña de mi vida, porque cada gesto de mi nieto, cada mirada, cada sonrisa, era un recordatorio de que el abandono de un hijo no define todo el final de una historia. Todavía hay capítulos por escribir, y algunos de ellos, descubrí, pueden ser más bellos que los que uno imaginó en la juventud. A medida que los días pasaban, algo empezó a cambiar en el ambiente del asilo y no solo en mí. Samuel no solo me acompañaba a mí, sino que de manera casi silenciosa, su presencia empezó a influir en todos los demás. La señora Carmen, que antes pasaba las mañanas mirando la pared y suspirando, comenzó a contarnos historias de su juventud, de sus primeros amores, de los bailes a los que asistía con tacones que hacían ruido sobre los pisos de madera. Don Ernesto, que antes se conformaba con saludar al sol, ahora nos ofrecía consejos sobre cómo cuidar la memoria, cómo regar las plantas que aún sobrevivían en macetas descuidadas, cómo sonreír, aunque los años nos dolieran en las manos y en las piernas. Y yo, que ya había encontrado en Samuel un hilo de esperanza, empecé a ver que ese hilo podía tejerse con todos ellos. Así nació nuestra pequeña familia Oelegedau, cada uno con sus cicatrices, sus ausencias y sus pérdidas, pero unidos por la necesidad de ser escuchados, por la búsqueda de ternura y compañía. No había reglas, no había jerarquías, solo un acuerdo tácito de cuidarnos, de escucharnos, de acompañarnos. Yo contaba historias, Samuel escuchaba y preguntaba. Los demás compartían recuerdos propios,
y en cada intercambio se sentía un calor que no tenía precio. Nos reíamos, llorábamos juntos, discutíamos sobre recuerdos olvidados, poco a poco. Lo que era un grupo de ancianos aislados y resignados se convirtió en una comunidad que se sostenía unos a otros. Y en medio de eso, algo increíble me ocurrió. Empecé a sentirme útil de nuevo. Ya no era el viejo que esperaba en silencio, el que se aferraba a recuerdos del pasado como única compañía. Era un referente, alguien que podía transmitir experiencias, valores y ternura. Samuel me miraba con admiración, y en sus ojos veía que mi historia, mi dolor y mis recuerdos tenían sentido más allá de mí mismo. Un día, mientras caminábamos por el jardín, la señora Carmen se acercó y me dijo: don Manuel, gracias a usted hemos vuelto a sentirnos vivos. Y en ese instante comprendí que todo lo que había pasado, el abandono de mi hijo, la venta de la casa, la soledad en el asilo, no me había destruido del todo, sino que me había preparado para algo inesperado al devolver vida a otros. Porque aprendí que la familia no siempre se mide por la sangre, sino por la compañía, la escucha y el amor compartido. Samuel seguía viniendo, ahora con más frecuencia, y juntos fortalecíamos este pequeño refugio donde la vejez no significaba olvido, sino oportunidad. Cada sonrisa de los ancianos, cada relato compartido, cada gesto de afecto, era un recordatorio de que todavía podíamos escribir capítulos llenos de calor y ternura, aunque fueran tardíos. Y mientras lo veía acompañándome, ayudando a otros, entendí que la vida, incluso después de tanto dolor y abandono, puede sorprender con regalos que jamás esperamos. Porque no importa cuánto nos haya herido el pasado, siempre hay espacio para reconstruir, para amar de nuevo, para encontrar familias elegidas que nos sostengan hasta el final. Mientras caminaba por el pasillo del asilo, con Samuel a mi lado, recordé los días en que mi esposa y yo planeábamos el futuro de nuestra familia, cuando creíamos que la vida nos pertenecía y que nada podría arrebatarnos los momentos simples que tanto valorábamos. Recordé los amaneceres en que despertábamos juntos, el aroma del café recién hecho, el olor de la ropa lavada con jabón casero, los juegos con mi hijo en el patio de la casa que hoy ya no era mía, y me di cuenta de que todos esos recuerdos seguían vivos, aunque los muros que los contenían ya no existieran. Ahora, mientras compartíamos risas con la señora Carmen y don Ernesto, comprendí que el pasado y el presente podían coexistir, que las historias que contaba no solo eran memoria, sino puentes que unían mi vida anterior con esta nueva etapa. Samuel escuchaba con atención, preguntaba detalle, me interrumpía con comentarios que me hacían reír, y sentí que su presencia reconstruía algo que creía perdido a la continuidad de mi historia. Porque aunque mi hijo me hubiera dejado, aunque la casa ya no existiera, había encontrado un lugar donde mis recuerdos tenían valor y donde podía transmitirlos. Una tarde, mientras organizábamos las macetas del jardín, recordé cómo mi esposa solía reírse al ver que yo regaba cada planta con más cuidado del que regaba mis propias manos. Sus risas se mezclaban con las de Samuel, con las de la señora Carmen, con las de don Ernesto, y por un momento la distancia entre el pasado y el presente desapareció. Me di cuenta de que la vejez, con toda su fragilidad y pérdida, también podía ser creativa, podía generar nuevos afectos, nuevas memorias, nuevas historias que valieran la pena. Y entonces comprendí algo fundamental. Aunque mi hijo se hubiera ido, aunque me hubiera sentido abandonado y roto, nunca estaba realmente solo. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra compartida con esta nueva familia elegida era un hilo que sostenía mi existencia, un recordatorio de que la vida sigue ofreciendo oportunidades para amar y ser amado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la fotografía amarillenta de mi hijo cuando era niño, sosteniendo su avión de madera, y sonreí entre lágrimas, porque entendí que podía guardar esos recuerdos sin dolor, que podía honrar mi pasado
sin que el abandono me definiera, y que mi presente, lleno de pequeños milagros y gestos inesperados, tenía tanta fuerza como los días en que era joven y fuerte en la casa que una vez vendí. Y con ese pensamiento cerré los ojos sabiendo que, aunque los años hubieran pasado y las pérdidas fueran profundas, la vida aún podía ofrecerme ternura, compañía y sentido, siempre que yo estuviera dispuesto a recibirlos y a compartirlos. Con los días, nuestra pequeña familia dentro del asilo se volvió un refugio constante. Samuel seguía viniendo, con su paciencia y su ternura, y cada encuentro traía consigo risas, confidencias y silencios compartidos que nos unían sin necesidad de palabra. La señora Carmen ya no pasaba las mañanas mirando la pared. Don Ernesto dejaba de lado su rutina solitaria para regar las macetas junto a nosotros. Y yo comprendí que había encontrado algo que jamás imaginé en un hogar que no dependía de muros, herencias ni la presencia de quienes nos habían dejado atrás, sino del afecto que elegimos dar y recibir. Aun cuando mi hijo permanecía ausente, y su recuerdo a veces dolía como un golpe inesperado, aprendí a mirar hacia atrás sin amargura, a abrazar mis recuerdos con ternura y a entender que la vida, incluso con sus traiciones, podía sorprender con regalos inesperados. Samuel y yo pasábamos horas juntos, revisando álbumes antiguos, yo contándole historias que ni él ni su padre habían escuchado nunca, y en sus ojos veía curiosidad y respeto. Veía como mis recuerdos cobraban nueva vida, como mi historia, aunque marcada por la pérdida, podía transformar el presente. Esa misma tarde, mientras caminábamos por el jardín y el sol dibujaba sombras cálidas sobre nuestras manos entrelazadas, comprendí que la soledad ya no me dominaba. Había aprendido que la familia puede aparecer de formas inesperadas en la compañía de quienes nos escuchan, en los gestos de quienes nos eligen cada día, en la memoria compartida que da sentido a lo que fuimos y a lo que seguimos siendo. Y en ese instante, mientras Samuel me contaba con entusiasmo detalles de su propia vida, sonreí entre lágrimas, con la certeza de que, aunque la vida me había arrebatado tanto, todavía me quedaba lo más valioso: amor recibido, amor dado, y el poder de seguir siendo necesario para alguien más. Porque entendí que la vejez no es un final, sino un tiempo en el que los afectos elegidos pueden sanar heridas antiguas, construir nuevas memorias y demostrar, finalmente, que nunca es tarde para volver a sentirse vivo.